Sean bienvenidos a nuestra cuarta conferencia de este ciclo de conferencias de nuestro pequeño curso de Geopolítica aplicada a recursos minerales. Hoy abordaremos uno de los mayores flujos de metales preciosos de la historia, el oro y la plata extraídos de América entre los siglos XVI y XVIII. La idea central es contraintuitiva, y es que la abundancia de plata americana dio a la monarquía hispánica un poder militar inmediato, pero también generó inflación, endeudamiento crónico y pérdida de la competitividad industrial. Veremos cómo la geología excepcional de los Andes y México, combinada con tecnología metalúrgica con el proceso de amalgamación con mercurio, produjo un shock monetario global, pero también analizaremos por qué tener el recurso no fue suficiente para construir desarrollo duradero. Este es un caso clásico de lo que hoy llamamos la maldición de los recursos naturales o la enfermedad holandesa, pero aplicado al imperio español del siglo XVII. Para un geólogo económico, las lecciones sobre la relación entre geología, instituciones y trayectoria de desarrollo son fundamentales. La pregunta central de hoy es: ¿la plata americana fue una bendición o una maldición para la monarquía hispánica? Para responder debemos conectar cuatro niveles: los yacimientos, donde está la cuestión de la geología y la ubicación; las rutas oceánicas, donde está la logística y los riesgos; la fiscalidad, cómo el Estado capturó la renta minera; y los efectos económicos, inflación, desindustrialización y deuda. Los resultados de aprendizaje para ustedes son: primero, ubicar los principales distritos productores de plata y oro en la América hispana actual, Bolivia, Perú, México, Colombia. Segundo, explicar por qué el flujo de metales alteró precios, salarios y capacidad fiscal en Europa. Tercero, relacionar la abundancia mineral con el endeudamiento, la desindustrialización y el cambio de hegemonía hacia Países Bajos e Inglaterra. Nuestra ruta sigue 5 etapas: yacimientos claves y sistema extractivo, la revolución de los precios, el declive manufacturero español, la plata como financiamiento de guerra y un balance final: primera economía global, pero trampa de recursos. Las cifras son abrumadoras. Entre 1500 y 1800, América produjo aproximadamente el 85% de toda la plata mundial y el 70% del oro mundial. En toneladas absolutas se estima que fluyeron hacia Europa y el mundo unos 180.000 toneladas de plata y 3.500 toneladas de oro. Para que se hagan una idea, la producción anual de plata en Potosí en su apogeo era equivalente a varias veces la producción europea total del momento. Este shock metálico cambió la escala del poder imperial. Sevilla se convirtió en la puerta fiscal del imperio. Allí llegaban los galeones, allí se pagaba el quinto real, que era el 20% de la producción bruta, y allí se redistribuía el metal hacia el resto de Europa. La monarquía hispánica ganó la capacidad de financiar ejércitos simultáneos en Flandes, Italia, Alemania y el Mediterráneo. Pero el metal americano no se quedó en Europa. Una parte significativa cruzó el Pacífico hacia Asia, convirtiéndose en el primer insumo monetario verdaderamente global. Geológicamente, lo que vemos es la explotación sistemática de dos grandes provincias metalogenéticas: la de los Andes centrales, plata asociada al vulcanismo terciario, y la de la Sierra Madre Occidental en México, plata de origen hidrotermal. La geografía de la oferta de plata se concentró en dos grandes regiones. Primer nodo, el Cerro Rico en Potosí, en el altiplano de la actual Bolivia. Entre 1550 y 1800 produjo aproximadamente 45.000 toneladas de plata, lo que representó el 60-70% de la producción mundial del siglo XVI. Segundo nodo, el distrito de Zacatecas y Guanajuato en la Nueva España, actual México. Ambos produjeron conjuntamente alrededor de 30.000 toneladas en el mismo periodo. Zacatecas fue descubierto en 1546, Guanajuato en 1548. Geológicamente, Potosí es un depósito de tipo Stowwork de vetas de plata diseminadas en una dacita porfírica de origen hidrotermal relacionado con el magmatismo terciario de los Andes. La ley media era variable, pero algunos sectores alcanzaban hasta de 1 a 2 kilogramos de plata por tonelada. En México, los depósitos son del tipo epitermal de baja sulfuración, con plata asociada a cuarzo, calcita, óxidos de manganeso, sulfuros como argentita y proustita. La diferencia clave entre ambos nodos: Potosí dependía del trabajo coercitivo indígena y de la innovación técnica. México combinó plata con una revolución metalúrgica, el proceso de patio que permitió explotar minerales de menor ley.
y ambos compartían una característica: La Plata estaba en zonas de alta montaña, Potosí alrededor de los 4.000 metros y Zacatecas alrededor de los 2.500 metros, lo que imponía desafíos logísticos extremos. Potosí es el caso emblemático. El Cerro Rico, que tiene unos 4.824 metros de altitud, formada por rocas volcánicas y sedimentarias del Cretácico Terciario, intruidas por un pórfido dacítico rico en vetas de plata, fue descubierto en 1545. En su apogeo, la ciudad de Potosí llegó a tener 160.000 habitantes, una de las mayores ciudades del mundo hispánico, comparable a Londres o París de la época. La producción total, estimada hasta 1800, es de 45.000 toneladas de plata. Para entender la escala, esa cantidad representa la mayor parte de la plata extraída de la tierra hasta antes de los grandes descubrimientos de Nevada en el siglo XIX. Geológicamente, la mineralización se debe a una serie de vetas diseminadas en una cúpula porfírica, con minerales como galena, argentita, esfalerita, casiterita y sulfosales complejas. La plata no estaba en forma nativa, sino en combinación con azufre y otros metales. Por eso fue necesario desarrollar tecnología de amalgamación con mercurio para recuperarla. Potosí no solo era un depósito, era un complejo extractivo que incluía minas subterráneas, muchas con galerías de decenas de kilómetros, molinos, ingenios hidráulicos y patios de amalgamación. Para un geólogo actual, visitar el Cerro Rico es ver una montaña perforada por miles de bocaminas, con problemas severos de contaminación por metales pesados y mercurio, además de condiciones de trabajo muy duras. Aún hoy se explotan vetas residuales por cooperativas mineras. Antes de 1554, la plata se beneficiaba principalmente por fusión, en hornos de fundición. Pero la fusión requería minerales de alta ley y mucho combustible, que era escaso en el altiplano. El cambio radical vino con Bartolomé de Medina, en Nueva España, que patentó en 1554 el proceso de patio, amalgamación en frío. El proceso consistía en moler el mineral finamente, mezclarlo con sal, sulfato de cobre y sobre todo mercurio. La mezcla se extendía en patios de piedra y se dejaba reposar durante semanas, removiendo la contracción de mulas o caballos. El mercurio formaba una amalgama con la plata y también con el oro. Luego se separaba por calentamiento, evaporando el mercurio y recuperando el metal precioso. Este proceso tenía dos ventajas geológicas enormes. Primera, permitía recuperar plata de minerales de baja ley y hasta 100 a 200 gramos por tonelada, a que antes se desechaban. Segundo, no requería grandes cantidades de combustible, solo espacio y tiempo. En México, depósitos como Zacatecas y Guanajuato, con leyes moderadas pero enormes volúmenes, se volvieron súbitamente rentables. El costo oculto era altísimo. Los mineros y operarios sufrían envenenamiento crónico por mercurio, temblores, daño neurológico e insuficiencia renal. Además, la contaminación de ríos y suelos con mercurio persiste hasta hoy. El mercurio necesario para el proceso provenía de dos fuentes principales: las minas de Almadén en España y después la de Huancavelica en Perú. Geológicamente, Almadén es el mayor depósito de cinabrio del mundo, de origen volcánico sedimentario. Huancavelica también es un depósito de cinabrio asociado a rocas carbonatadas. El control del mercurio fue tan estratégico como el control de la plata. Sin mercurio, la plata de baja ley era inútil. La plata extraída en Potosí, México, no llegaba sola a Europa. Era el resultado de un sistema logístico colosal, la flota de las Indias. Los lingotes de plata en forma de tejos o barras y las monedas acuñadas se transportaban en mulas o llamas desde las minas hasta los puertos. Desde Potosí, el camino descendía hasta el puerto del Callao, en Lima, Perú, o hasta Arica, en norte de Chile, y luego por mar hasta Panamá o Portobelo, actual Panamá. Desde México, la plata se concentraba en Veracruz, en el Golfo de México, o Acapulco, en el Pacífico. Los convoyes anuales, dos flotas, la de Nueva España y la de Tierra Firme, partían de Sevilla y más tarde de Cádiz, con naves de guerra y mercantes. Entre 1590 y 1650 el promedio de plata que llegaba a Sevilla era de 150 a 200 toneladas por año. Las pérdidas por piratería, tormentas y naufragios se estiman entre un 10 y un 15% del total. El caso más famoso fue el ataque del almirante holandés Piet Hein en 1628, que capturó toda la flota de Nueva España en la bahía de Matanzas, Cuba. Un botín de unos 12 millones de florines, suficiente para financiar el ejército holandés durante meses. Para geólogos, este sistema muestra que el valor del recurso no se realiza
hasta que atraviesa el espacio geopolítico. La geografía del Océano Atlántico y del Caribe definió los puntos vulnerables. El estrecho de Florida, el canal de Bahamas, las costas de Cuba y la Española, los puertos de La Habana y Veracruz y Portobelo fueron fortificados precisamente por esta razón. La extracción no terminaba en la bocamina. Una vez obtenida la plata amalgamada, se fundía en lingotes o se acuñaba directamente en casas de moneda. Las principales eran la de Potosí, establecida en 1572, la de Lima en 1565 y la de México en 1535. La corona española estableció un sistema fiscal basado en el quinto real, 20% de toda la producción bruta de plata y oro, más otros gravámenes y el diezmo eclesiástico. En la práctica, después de deducir costos de extracción, refinación, transporte y contrabando, el Estado se quedaba quizás con un 20-30% del valor final. Pero ese porcentaje era enorme. Financiaba la burocracia imperial, los tercios de Flandes, la armada y las fortificaciones. El control sobre la acuñación era estratégico, porque permitía fijar la ley y el peso de las monedas, los famosos reales de A8 o los Spanish dollars, que se convirtieron en la primera moneda global. Para un geólogo, la lección es que el recurso mineral solo se convierte en renta estatal si existe un sistema de medición, tasación, transporte y seguro y acuñación controlada. Las casas de la moneda de Potosí, por ejemplo, funcionaban con sus propios ensayadores, metalurgistas que chequeaban la ley de la plata y tenía un fuerte componente de corrupción y contrabando. La abundancia mineral de Cerro Rico y de las minas mexicanas descansó sobre una base social de coerción y sufrimiento humano. Los geólogos a menudo olvidan este aspecto, pero es crucial para entender la capacidad real de la extracción. El sistema de mita o mitayos, que era adaptación del sistema incaico de trabajo rotativo, forzaba a comunidades indígenas de un área de varias decenas de leguas alrededor de Potosí a enviar periódicamente a sus varones a trabajar en las minas. A ellos se sumaban los mindaos, que eran trabajadores asalariados libres pero en condiciones muy duras. También esclavos africanos en menor proporción y principalmente en el beneficio y la logística, y trabajadores forzados por deuda. La mortalidad era altísima. Silicosis por el polvo de sílice, los túneles se perforaban en roca ácida, accidentes por derrumbes, intoxicación por mercurio. El documento PDF que les envié, que acompaña la presentación, menciona una estimación de 8 millones de muertes de indígenas entre 1500 y 1650, atribuibles en buena parte al sistema minero y a sus efectos colaterales. Para un geólogo económico, esto nos obliga a incluir el régimen laboral como un factor de producción, al mismo nivel que la ley del mineral y la tecnología. La ecuación real de la minería colonial era capacidad de extracción es igual a ley de mineral por tecnología de beneficio, por energía hidráulica o animal, por trabajo coercitivo. Si alguna de estas variables fallaba, la producción se desplomaba. Uno de los efectos más estudiados de la llegada masiva de plata y oro fue la revolución de los precios del siglo XVI. Entre 1500 y 1650 los precios en Europa se multiplicaron por 3 o 4. Pero el fenómeno no fue uniforme. España, que recibía el metal primero a través de Sevilla, sufrió la inflación más intensa, entre más 400 y 600% en el periodo, con un pico hacia 1600. El resto de Europa occidental, Francia, Países Bajos, Inglaterra y Alemania tuvo una inflación media de más 300 a 400%. ¿Por qué esa diferencia? Por la teoría cuantitativa del dinero formulada por la Escuela de Salamanca, especialmente por Martín de Azpilicueta, mucho antes que Friedman la popularizara. Si la cantidad de dinero circulante aumenta más rápido que la producción de bienes y servicios, los precios suben. Quizás esto les recuerde lo que está pasando en la calle hoy. Pero la inflación no fue solo monetaria, también hubo un componente demográfico. Recuperación de la población europea tras la peste negra y de la demanda. Para un geólogo, este es un ejemplo de cómo un recurso natural, plata en este caso, puede desencadenar un fenómeno macroeconómico de escala continental y es relevante hoy. El descubrimiento de grandes yacimientos de litio o tierras raras puede también distorsionar los precios y la economía si no se gestionan bien. El economista franco-irlandés Ricard de Cantillon, que vivió entre los 1680 y 1734, señaló que el nuevo dinero no beneficia a todos al mismo tiempo. Quien está cerca del punto de entrada del nuevo dinero gana poder de compra. Quien cobra tarde soporta la inflación. En el caso de la plata americana, los primeros en recibir el metal eran la corona, quinto real, los demás impuestos. Los banqueros
que adelantaban fondos para las flotas, los comerciantes de Sevilla que monopolizaban el comercio de las Indias, los oficiales militares y algunos altos funcionarios. Estos grupos podían comprar bienes antes de que los precios subieran. Los últimos en la cadena, que eran los campesinos, artesanos, asalariados con sueldos fijos, veían cómo su salario real se erosionaba porque los precios ya habían sucumbido cuando ellos recibían su paga. Este efecto redistributivo tuvo consecuencias geopolíticas, fortaleció la oligarquía sevillana y a los banqueros genoveses que financiaban a la corona, pero debilitó a la pequeña producción manufacturera castellana. Para un geólogo, este es un ejemplo de que el impacto económico de un recurso mineral no depende solo de la cantidad, sino de la estructura institucional que decide quién lo recibe y cuándo. La misma observación se hace hoy para las regalías mineras y los fondos soberanos. La inyección masiva de plata permitió a la monarquía hispánica de los Austrias, estamos hablando de Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, sostener guerras en múltiples frentes durante más de un siglo. Se estima que entre 1560 y 1660, entre el 70% y el 80% del financiamiento directo o indirecto de las grandes guerras contra los turcos en el Mediterráneo, contra los rebeldes holandeses en Flandes, contra Francia por el control de Italia, contra los protestantes en Alemania durante la Guerra de los 30 años, provenía de los metales americanos. ¿Cómo funcionaba? Bueno, la plata llegaba a Sevilla, se acuñaba o se vendía y los ingresos fiscales se canalizaban vía los asientos, contratos de crédito con banqueros genoveses y alemanes. Y más tarde, portugueses y holandeses. Estos banqueros adelantaban fondos a la corona a cambio de derechos de exportación de plata o licencias para comerciar con las colonias. El problema es que la plata no solo financiaba a España, sino también financiaba a sus enemigos, porque el contrabando y la captura de flotas ponían el metal en manos de holandeses e ingleses. Geológicamente, la plata americana se convirtió en un combustible geopolítico que alimentaba a todas las potencias europeas. Pero la que tenía el control directo de la mina, España, no supo convertirlo en poder industrial duradero. La revuelta de los Países Bajos contra la monarquía hispánica entre 1568 y 1648 es un ejemplo paradigmático de cómo la geopolítica del metal se entrelaza con la independencia nacional. Los holandeses, expertos marineros y comerciantes, pronto comprendieron que la verdadera madre de todas las batallas no era una ciudad amurallada, sino los convoyes de plata que cruzaban el Atlántico. En 1628, la captura de la flota de Nueva España por Piet Hein supuso un botín de unos 12 millones de florines, equivalente a varios años de ingresos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Este dinero se invirtió en fortalecer el ejército de los Estados Generales, la República Holandesa, y en sitiar ciudades controladas por los españoles. La Guerra de los 80 años terminó en 1648 con la independencia de facto de Holanda, reconocida como la Paz de Westfalia. Para un geólogo, este episodio muestra que el recurso mineral no solo da poder al que lo atrae, sino al que lo intersecta o comercia con él. Holanda, sin minas propias, se convirtió en una gran potencia en el siglo XVII, gracias a su control de los flujos financieros y logísticos de la plata y otros productos coloniales. El término enfermedad holandesa se acuñó en los años 1970 para describir cómo el descubrimiento de gas natural en los Países Bajos apreció su moneda y dañó su sector manufacturero exportador. Pero el primer caso histórico de este síndrome fue la España del siglo XVII. Los síntomas clásicos estaban todos presentes: entrada masiva de divisas en forma de plata y oro, apreciación del tipo de cambio real, la moneda española se sobrevaloró, expansión del gasto público y privado en importaciones y consiguiente pérdida de competitividad de la industria local. España se convirtió en una economía de renta, dependía de la plata para pagar sus importaciones, tejidos flamencos e ingleses, granos en el Báltico, manufacturas italianas y para financiar sus guerras. Pero no desarrolló una base industrial propia. Los talleres textiles de Segovia, Toledo y Córdoba, que habían sido florecientes en el siglo XV, colapsaron ante la competencia de paños más baratos de Flandes e Inglaterra. Geológicamente el mensaje es crudo. Tener un recurso mineral valioso no garantiza desarrollo si no se cuenta con políticas industriales, tecnológicas y fiscales que retengan el valor añadido dentro del país. La plata salía de Potosí, viajaba a Sevilla y enseguida se fugaba hacia Ámsterdam, Génova o Londres en forma de pago de deudas o de importaciones. España era un mero tubo por donde pasaba la riqueza minera sin transformarla. Para ilustrar el declive manufacturero, tomemos un sector emblemático, la producción de paños de lana.
Castilla había sido un importante productor textil en la Edad Media, con centros como Segovia, Cuenca, Córdoba y Toledo. Pero entre 1550 y 1665 la producción de paño castellano cayó aproximadamente un 70%. En sentido contrario, Ámsterdam multiplicó por 10 su producción textil entre 1580 y 1650. ¿Qué pasó? La plata americana permitía a los españoles comprar tejidos de mejor calidad y menor precio en el norte de Europa, los famosos paños flamencos, y al mismo tiempo la sobrevaluación de la moneda encarecía las exportaciones castellanas. Además, los impuestos elevados para sostener la guerra y la rigidez gremial obstaculizaron innovación. Los holandeses, en cambio, aprovecharon su eficiente sistema financiero, su marina mercante y el acceso a materias primas, como lana inglesa y española, para construir una industria textil competitiva. La conclusión geopolítica es dura. La renta minera no sustituye una política de productividad. España eligió o fue forzada por su propia estructura imperial a vivir de la plata mientras Holanda vivía del trabajo y el comercio. A largo plazo, el trabajo y la industria ganaron. Si la plata era tan abundante, ¿por qué España declaró 7 bancarrotas estatales entre 1557 y 1652? La respuesta es que la corona gastaba por adelantado, empeñando los futuros cargamentos de plata. Los banqueros genoveses y alemanes exigían intereses entre el 20 y el 40% anual, tasas usureras pero justificadas por el alto riesgo de la corona. En 1627, cerca del 60% de la plata que llegaba a Sevilla se destinaba directamente al servicio de la deuda externa. La plata no se invertía en fábricas, caminos o educación, se entregaba a los acreedores. Y cuando un cargamento se retrasaba por tormentas piratas o por simple mala administración, la corona no podía pagar y se declaraba en bancarrota, moratoria de pagos. Esto dañaba su crédito y obligaba a renegociar a tasas aún más altas. Para un geólogo, este es un caso de cómo un recurso abundante puede atrofiar la disciplina fiscal y generar dependencia financiera extrema. En el siglo XX, el petróleo de Venezuela o Nigeria produjo fenómenos similares. La lección es que el recurso mineral, si no se gestiona con reglas fiscales claras y ahorro para el futuro, puede conducir a un sobreendeudamiento crónico. La plata americana no solo se quedó en Europa, una parte importante cruzó el Pacífico. Desde el puerto de Acapulco, en México, el galeón de Manila zarparía cada año hacia Manila, actual Filipinas, que era la puerta de entrada al comercio con el imperio chino. China tenía una economía monetaria basada en el cobre y el bronce, las llamadas monedas cash, pero con una enorme dependencia de la plata como reserva de valor y medio de intercambio de alto valor. Los comerciantes españoles intercambiaban plata en lingotes o en reales por sedas, porcelanas, marfil, especias y otros productos asiáticos. Este circuito estableció la primera economía verdaderamente global. La plata americana iba a Filipinas, luego a China, se cambiaba por seda y porcelana y regresaba a América y Europa. La plata se convirtió en un lenguaje monetario planetario. Para un geólogo, esto es un ejemplo de cómo un recurso mineral puede crear rutas comerciales transoceánicas y conectar civilizaciones sin necesidad de conquista militar directa. La plata de Potosí, México, acabó enterrada en los tesoros de Pekín o en los bolsillos de los comerciantes de Cantón, actual Ganzhou. Es una lección de globalización temprana. Hagamos un balance final de quiénes ganaron y quiénes perdieron con el ciclo de la plata americana en los siglos XVI y XVIII. España ganó poder militar inmediato, prestigio imperial, pero pagó con inflación crónica, dependencia de banqueros extranjeros, declive manufacturero y 7 bancarrotas. En el largo plazo quedó relegada frente a sus rivales. Los Países Bajos, sin minas propias, capturó el comercio, desarrolló banca internacional, el florín se convirtió en moneda de referencia, se benefició del contrabando y la captura de flotas y financió su independencia y su edad de oro. Inglaterra y Francia absorbieron capital y talento gracias a su capacidad industrial y comercial, ampliaron sus marinas y flotas mercantes, ganaron mercados manufactureros que España perdió, aprendieron del sistema imperial español para luego construir sus propios imperios. Asia, especialmente China, recibió enormes cantidades de plata que expandieron su circulación monetaria y consolidaron la economía mundo. China se convirtió en el sumidero final de una buena parte de la plata americana. Para geólogos, este balance muestra que el control de un recurso mineral no garantiza una posición de liderazgo sostenido. La capacidad de transformar la renta minera en capital productivo, institucional y tecnológico es más decisiva que la mera posesión del yacimiento.
La pregunta que nos planteamos al inicio, ¿bendición o maldición? La respuesta es que fue ambas cosas a la vez según la escala temporal. Los beneficios a corto plazo fueron reales: financiamiento rápido de ejército y flotas, capacidad de sostener una monarquía compuesta, España, Portugal, Italia, Países Bajos, América, Filipinas. En varios frentes, prestigio imperial y centralidad en Sevilla y en el comercio atlántico. Pero los costos a largo plazo, siglo XVII y después, fueron devastadores. Inflación que erosionó salarios reales, menor incentivo para transformar la renta minera en base manufacturera, desindustrialización, endeudamiento crónico que transfirió capital al norte de Europa y una estructura fiscal que dependía de un flujo volátil y geográficamente lejano. El destino final válido para geólogos y economistas es que la plata americana fue simultáneamente una ventaja estratégica y una trampa estructural. La lección universal es que el recurso solo genera desarrollo si se acompaña de instituciones productivas, financieras y fiscales sólidas. España no supo construir esas instituciones, Holanda e Inglaterra sí, y por eso terminaron liderando el capitalismo moderno. Concluyamos con 3 ideas que deben grabarse en su memoria geológica. Primera, la geología de los Andes y México, Potosí, Zacatecas, Guanajuato, alteró la historia mundial inyectando una cantidad sin precedentes de plata al sistema monetario global. Segunda, la plata americana expandió el comercio planetario conectando América, Europa, África y Asia en la primera economía mundo, pero también generó inflación, deuda y desindustrialización en España. Tercera, sin transformación productiva, la renta mineral erosiona la competitividad, una advertencia que sigue vigente para los países ricos en recursos naturales hoy, como es el caso de Venezuela, Nigeria o la propia Bolivia. El puente para la próxima conferencia, sesión 5, es el siguiente. Cuando la plata pierde centralidad como recurso geopolítico en el siglo XVIII, el poder vuelve a desplazarse hacia otros recursos estratégicos, el carbón y el hierro que ya vimos en la conferencia 13. Pero esa es otra historia, la de la revolución industrial y la hegemonía británica. Nos vemos allí. Muchas gracias.